tal? ¿Qué tal, compañeros? Buenas noches. Vamos a iniciar el día de hoy con la conferencia. Ahí para empezar, pues les presento al compañero que va a dar la conferencia. Bueno, él ya terminó la universidad, es graduado ingeniero y también es catedrático de alguna universidad, pero ahí le vamos a dar un tiempo para que se presente. La conferencia del día de hoy va a ser el rol de la ingeniería de datos en la inteligencia artificial. Entonces, vamos a iniciar con ella. César, te dejo el tiempo, bienvenido y gracias por aceptar la conferencia. ¿Qué tal? Buenas noches a todos. Gracias. Si querés, voy a iniciar a compartir yo. Gracias. Sí, se va a grabar, la estoy grabando. Gracias, compañero. Me confirman si ya ven mi pantalla, por favor. Ya se ve. Bueno, entonces vamos a iniciar para aprovechar el tiempo porque la conferencia, pues al final tengo una demo preparada para que veamos también una parte práctica. Así que, primero que nada, buenas noches a todos. Bienvenidos a la conferencia del rol de la ingeniería de datos en la inteligencia artificial. Para iniciar, me presento. Como decía su auxiliar, pues mi nombre es César Sass, ya soy ingeniero en ciencias y sistemas, egresado de esta universidad. Y pues actualmente me desempeño justamente como ingeniero de datos. Trabajo para el sector financiero, también soy docente universitario. Y estoy acá justamente porque me apasiona mucho la parte de poder aprender, enseñar y compartir toda esta parte de la teoría y volverla a la práctica. Como les decía, yo estudié en esta universidad, en la Universidad de San Carlos de Guatemala. Considero que acá aprendí una base sólida de lo que es programación, también algunas arquitecturas de software, una buena base de lo que son las bases de datos, que también sirven mucho en el día a día de un ingeniero de datos. Y pues durante los últimos ya casi 3 años he trabajado como ingeniero de datos, como les decía, en el sector financiero. He tenido la oportunidad de participar en algunos proyectos de lo que son integración de datos, desarrollo de soluciones para analítica avanzada y para diferentes áreas. La meta de esta conferencia hoy es que nosotros podamos aprender algunas prácticas y que pues podamos aplicarlas en nuestros propios proyectos. Les voy a dejar acá mi GitHub, también mi correo por si alguna duda no llegase a quedar clara durante la conferencia, para que pues me puedan escribir ahí si tienen alguna duda. Bueno, iniciando, ¿qué es lo que vamos a ver durante la presente conferencia? Vamos a ver lo que es inteligencia artificial y qué no es inteligencia artificial, porque he visto que hay muchas personas que le llaman inteligencia artificial a casi todo, ¿verdad? Solo porque algo está tal vez automatizado, eh, no necesariamente debe ser inteligencia artificial. Vamos a ver también la diferencia de los diferentes roles. De hecho, la conferencia iba a ser solo ingeniero de datos, pero para que tengamos el panorama completo, voy a incluir lo que es científicos y también ingenieros de Machine Learning.
Vamos a ver los handoffs de cada uno. Handoff, si no habían escuchado el término, se refiere a la transferencia de trabajo que hay entre los diferentes roles. Es como que las responsabilidades que tiene cada rol y eventualmente se convierte en un entregable de un rol hacia el otro. Después de estos ciclos, pues vamos a ver, perdón, después de los roles, vamos a ver lo que es un ciclo de vida del dato, justamente para lo que es inteligencia artificial. Este ciclo de vida va a iniciar justamente en lo que es la parte de la ingesta. Ya más adelante vamos a ver qué es ingesta de datos, hasta llegar a la etapa del consumo, que ya sería justamente la última etapa del ciclo de vida del dato para inteligencia artificial. Dentro de las arquitecturas que vamos a ver, tenemos lo que es Data Warehouse, Data Lake y Lakehouse. Vamos a ver cada una de estas arquitecturas que realmente son muy útiles para la hora de poder implementar lo que es un proyecto dentro de lo que es el área de datos. Finalmente, vamos a ver una demostración, que era lo que les decía, que inicia justamente desde una ingesta de un archivo. En este caso lo vamos a hacer desde un archivo, que va a ser un CSV, que nosotros comúnmente le conocemos como data cruda, y lo vamos a llevar a lo que son unas features, y vamos a generar un modelo de machine learning. Bueno, iniciamos justamente viendo lo que sí es IA y lo que no es IA. Como les decía, hay muchas personas que creen que porque algo está automatizado es inteligencia artificial, pero realmente no todo es inteligencia artificial, ¿verdad? Lo que realmente es inteligencia artificial son sistemas que tienen la capacidad de aprender por ellos mismos y que eventualmente pues vayan mejorando conforme el tiempo. Una de las características de algo que sí es inteligencia artificial es la capacidad de poder tomar decisiones que están basadas en patrones. ¿Y qué son los patrones? Pues justamente algo que viene desde los datos, ¿verdad? Entonces, justamente de acá partimos para poder relacionar justamente lo que es la importancia que tiene el rol de un ingeniero de datos en la inteligencia artificial. Ahora veamos qué no es inteligencia artificial. Como les decía, hay personas que a una automatización que está basada en reglas que son fijas, también le llaman inteligencia artificial, pero realmente no lo es, ¿verdad? Hay sistemas también que ejecutan tareas sin poder aprender ni adaptarse. Eso tampoco es inteligencia artificial. Una definición bastante común de lo que es inteligencia artificial, le podemos decir que es un campo de la informática que lo que en realidad busca es poder crear sistemas que realizan tareas que requieren inteligencia humana, ¿verdad? Por ejemplo, estos sistemas podríamos mencionar algunos como lo que es el reconocimiento de voz, imágenes, sistemas que traducen de un idioma a otro, que partiendo de lo que les decía, ¿verdad? Son programas que toman decisiones basadas en algo que han aprendido y que aprenden justamente de la experiencia. Entonces, la IA como tal no es solamente una tecnología, ¿verdad? Sino que es un conjunto de técnicas que nosotros, que realmente lo que hace es permitirnos a los programas razonar, aprender y eventualmente poderse adaptar. Entonces, para partir de cómo vamos a relacionar lo que es el rol de un ingeniero de datos a la inteligencia artificial, quiero que partamos de imaginarnos un escenario. Em, La ingeniería de datos como tal es muy importante en lo que es en la inteligencia artificial, porque, en el mundo real, la inteligencia artificial, sin ingeniería de datos, pues, sería como una tecnología ciega, ¿verdad? Que no tiene datos de cómo aprender y eventualmente poder adaptarse a nuevos escenarios.
Entonces, ahora sí veamos, los roles que les decía. Realmente la conferencia inicialmente, pues, solo iba a incluir lo que es un ingeniero de datos, pero si no vemos los otros roles, íbamos a tener solo una parte del panorama de lo que realmente es inteligencia artificial, por medio de machine learning. El machine learning como tal es una rama de la inteligencia artificial que comúnmente se implementa por medio de modelos. Estos modelos son justamente lo que realiza un científico de datos. Entonces, en esta parte de estos roles vamos a ver qué entregables tiene cada uno de estos roles con el siguiente, ¿verdad? Los entregables que tiene el ingeniero para el científico y eventualmente, pues, el ingeniero de machine learning con los científicos de datos y los ingenieros. Entonces, para poder relacionar cada uno de estos roles, quiero que imaginemos un escenario en el que a nosotros nos encomiendan un proyecto. Un proyecto, por ejemplo, de construir algo que implemente inteligencia artificial, como por ejemplo podría ser crear un auto que sea autónomo, o sea, que maneje por él mismo, ¿verdad? Sin intervención de una persona. Entonces, para poder ejecutar este proyecto como tal, nosotros necesitamos de datos, ¿verdad? Porque la única forma en la que un auto maneje por sí solo es por medio de datos. Entonces, como tal, para poder ejecutar el proyecto, el combustible del auto autónomo van a ser justamente los datos, ¿verdad? Y el modelo para que el auto pueda conducir por él mismo va a ser un modelo de machine learning, o sea, un modelo hecho por un científico de datos, ¿verdad? Entonces, el conductor como tal del auto autónomo, para que éste pueda ponerse en marcha o que esté desplegado en producción, es justamente la actividad que realiza el ingeniero de Machine Learning, porque esa es una de sus actividades, ¿verdad? Poder desplegar el modelo que el científico de datos implementa. Entonces, para que esto funcione como tal, necesitamos justamente una cadena de diferentes roles, ¿verdad? Partiendo desde la parte del ingeniero de datos, el científico y el ingeniero de Machine Learning. Entonces, veamos qué es lo que hace cada uno. Como les decía, el ingeniero de datos como tal tiene diferentes actividades. Como tal, se va a encargar de la materia prima para el auto autónomo, que van a ser justamente los datos, ¿verdad? Entonces, si nosotros queremos que nuestro auto conduzca por él mismo, necesitamos justamente de diferentes fuentes de datos. Y las tareas principales de un ingeniero de datos van a ser justamente estas, ¿verdad? Vamos a partir de lo que es la ingesta de datos, que esto es básicamente poder conectar diferentes fuentes para poder extraer justamente esos datos. Entonces, estas fuentes pueden ser, depende, ¿verdad? Depende de dónde nosotros los vamos a obtener. Para un auto autónomo podría ser, por ejemplo, los sensores, ¿verdad? Las cámaras que justamente tenga un auto autónomo y esta información eventualmente pues se va a centralizar en un repositorio de datos. Acá no están especificadas todas las tareas para no llenar de texto la diapositiva, pero como tal, antes de llegar al Data Store, nosotros realizamos una serie de actividades. Como ingenieros de datos, nosotros realizamos una capa de limpieza de datos. ¿Y qué limpieza le hacemos a los datos? Por ejemplo, en el ejemplo del auto autónomo, seguramente vamos a tomar algunas capturas, algunas fotos, videos, que por ejemplo, tal vez alguna foto se vea borrosa. Si una foto de un auto autónomo se ve borrosa, pues realmente no aporta valor para que pueda manejar por él mismo, ¿verdad? Entonces, en esta capa de limpieza de datos, nosotros lo que haríamos es eliminar esas imágenes que no se ven. Otra actividad que podría mencionarles para que nosotros llevemos a cabo nuestro proyecto de nuestro auto autónomo, en la capa de limpieza de datos, algo que pasa muy comúnmente con los sensores sería, por ejemplo, que generen ruido, ¿verdad? Seguramente a la hora de que
estos sensores generen ruido y nosotros queramos almacenar esa información, haríamos ese tipo de limpiezas de datos que tienen ruido en esta capa, en la capa de data cleaning. Entonces, acá lo que haríamos justamente sería limpiar esas inconsistencias, tal vez algunos valores que hayamos leído que lleguen nulos, también es una de las actividades que se realiza en la capa de data cleaning. Y algo muy importante que seguramente podría pasar es que nosotros tomemos capturas que al final de cuentas representen lo mismo, ¿verdad? Si se tomaron muchas fotos en el mismo instante, podríamos incluso llegar a tener datos duplicados. Ese escenario justamente también lo trabajamos en lo que es la limpieza de datos, y todos esos valores que pudiesen estar duplicados también los quitamos desde esta capa, porque es justamente lo que queremos hacer, ¿verdad? Limpiar la información. Eventualmente también realizamos otra actividad antes de llegar al data store y poder centralizar esa información, y es hacer una capa de transformaciones. Entonces, una vez limpia la información, nosotros hacemos esta otra capa que se llama Data Transformation. Acá en esta capa realmente lo que hacemos es estructurar la información para que tenga sentido y enriquecer los datos. Por ejemplo, si nosotros quisiéramos crear este proyecto que les comentaba de nuestro auto autónomo, nosotros nos podríamos valer de diferentes variables o características de nuestra información para poder llegar a lo que es enriquecer los datos, ¿verdad? Y que eventualmente aporten valor para el modelo que nosotros querramos hacer y que los científicos de datos puedan entender mejor esa información. Entonces, el entregable o el handoff que tiene un ingeniero de datos para el científico, después de haber hecho estas actividades de la ingesta, la limpieza de datos, la transformación y poder almacenar la información, es un feature store. ¿Y qué es el feature store? Pues esto lo voy a explicar más adelante porque es una capa realmente importante y que justamente de acá parte de que el modelo tenga éxito, ¿verdad? De que el modelo realmente aporte valor. Entonces, como les decía, el handoff que aporta un ingeniero de datos a los científicos va a ser el feature store, que también lo podríamos definir como un repositorio de variables que ya están listas para alimentar el modelo de machine learning que eventualmente va a ejecutar el científico de datos. Entonces, partiendo del Feature Store, un científico de datos realiza diferentes actividades, como por ejemplo la ejecución, la creación o desarrollo del modelo de Machine Learning. Entonces, justamente partiendo de esta actividad, se escucha bastante simple, pero detrás de la implementación de un modelo de Machine Learning hay un montón de actividades. Por ejemplo, está una actividad que se llama EDA, que es un análisis exploratorio de datos, que es algo que realmente aporta valor a los modelos porque después de que esté estructurada, los científicos lo que hacen es identificar variables que sí aporten valor y que sean relevantes para poder automatizar un modelo. Eh, Antes de realizar el modelo como tal, también hay una actividad que realizan los científicos de datos y es poder seleccionar el algoritmo que se va a utilizar. Algoritmos de Machine Learning hay un montón y cada uno va a tener un propósito diferente. Por ejemplo, hay algoritmos que nos sirven para poder hacer segmentaciones, hay algoritmos que nos sirven para poder hacer predicciones y justamente en la demostración de hoy vamos a utilizar uno de esos algoritmos que nos ayudan a poder hacer predicciones. Después de haber elegido el algoritmo correcto, de haberlo desarrollado, de hacer las actividades, como les digo, de, por ejemplo, el análisis exploratorio de datos, un científico de datos como tal lo que va a hacer es validar el modelo. Y el modelo se valida por diferentes parámetros. Realmente lo que se hace acá es bastante complicado porque el modelo una vez implementado no es que ya esté totalmente funcional. Hay que medir diferentes parámetros, por ejemplo, la precisión del modelo,
y también que las variables que estemos utilizando eviten que el modelo esté como que sobreajustado, ¿verdad? Acá hay actividades de entrenamiento de los modelos y justamente estos modelos se entrenan con datos, ¿verdad? Entonces, es por eso que les decía que la capa del Feature Store es muy importante porque esos datos deben de estar limpios y estructurados para que sean útiles para el modelo. Entonces, como tal, un modelo de Machine Learning lo podemos definir como un sistema que, como les decía, lo que en realidad lo hace robusto es que el modelo esté bien entrenado para poder reconocer algunos patrones y justamente lo que enlaza un modelo de Machine Learning con inteligencia artificial es que nuestro modelo sea capaz de poder tomar buenas decisiones y esto lo hace justamente por medio de el entrenamiento de datos que tiene el algoritmo. Entonces, como tal, acá se implementa inteligencia artificial, o se logra, mejor dicho, la inteligencia artificial cuando estos modelos se aplican ya en un entorno de desarrollo de forma práctica, ya reconociendo como tal los patrones que han entrenado al modelo y que sea capaz de poder tomar decisiones con la data que nosotros tengamos en el Feature Store. Ahora veamos qué hace el rol del ingeniero de Machine Learning. El ingeniero de Machine Learning en realidad lo que hace va a ser, por ejemplo, en el caso que estamos planteando de poder crear un proyecto de un auto autónomo, es asegurarse que el motor como tal del auto autónomo, que en este caso va a ser el modelo de Machine Learning que van a implementar los científicos de datos, funcione en el mundo real, ¿verdad? O sea, la actividad principal, de hecho hay muchas actividades que hace un ingeniero de Machine Learning, pero la más importante va a ser eh, poner como tal en funcionamiento el modelo, que en este caso es que el motor del auto autónomo funcione en el mundo real, ¿verdad? Es por eso que acá tengo las actividades como por ejemplo el deployment y hay otra actividad muy importante que no siempre se hace, pero que es importante justamente de los modelos de Machine Learning y es hacer un monitoreo. ¿Y qué se hace en la parte del monitoreo? Acá el ingeniero de Machine Learning se encarga de revisar diferentes parámetros. Por ejemplo, se encarga de revisar el rendimiento del modelo. Esto también no siempre se hace, pero también se encarga de identificar algunos sesgos, porque el modelo es cierto que aprendió y aprendió de una fuente de datos confiable como es el Feature Store, pero recuérdense que la data va creciendo todos los días. De hecho, cada minuto y cada segundo hay más data. Y justamente esa data va llegando a los modelos, entonces puede llegar a sesgar el modelo y el ingeniero de Machine Learning se debe encargar justamente de detectar esos sesgos. Y cuando el modelo como tal tiene baja precisión, es decir, este parámetro tuvo alguna variación, el ingeniero de Machine Learning debe detectar justamente en la actividad de monitoreo ese cambio, ¿verdad? Y pues de cierta forma se notifica a los científicos para que hagan seguramente un análisis exploratorio de datos otra vez, detectar la correlación de las variables y tal vez poder ajustar los parámetros del modelo, ¿verdad? Para que vuelva a tener la precisión deseada. Entonces, en conclusión, la actividad y más importante del ingeniero de Machine Learning sería permitir que la inteligencia artificial, en este caso nuestro modelo de Machine Learning, realmente genere lo que es valor en el mundo real. El científico de datos, su actividad más importante va a ser implementar el modelo como tal y como les decía, ¿verdad? El modelo de Machine Learning es un sistema que debe estar entrenándose constantemente para reconocer los diferentes patrones de la data y poder tomar las decisiones correctas. Y, por ejemplo, ¿qué decisiones podrían ser en el caso que les estaba planteando de poder crear un auto autónomo? Pues sería cuándo subir la velocidad, cuándo bajar la velocidad, cuándo frenar, cuándo cambiarse de carril, por ejemplo.
Entonces, todas esas actividades, el auto autónomo las va a generar basándose en el modelo de Machine Learning que el científico crea, ¿verdad? ¿Y qué está detrás del modelo de Machine Learning del que genera el científico de datos? Toda la parte de las actividades que hace el ingeniero de datos, ¿verdad? De la parte de ingestar información. En este caso, vimos que eran de diferentes fuentes, ¿verdad? Podrían ser los sensores, cámaras, el GPS, por ejemplo, para detectar la ubicación del carro, pero digamos que en un sector, por ejemplo, financiero, la recolección de la data se va a hacer de diferentes fuentes, de otro tipo de fuentes, ¿verdad? Por ejemplo, bases de datos. No es una muy buena práctica, pero también se recolecta información de Excel, de CSVs y de diferentes fuentes de datos. Como tal, no tenemos una por defecto. Por eso es que decimos que la parte de la ingesta se hace por medio de diferentes fuentes de datos, ¿verdad? Puede ser cualquier cosa. Y eventualmente, lo que les acabo de comentar, hacer la parte de las limpiezas, donde nosotros limpiamos inconsistencias, quitamos valores nulos y datos duplicados para que no vayan a sesgar el modelo, ¿verdad? También hacemos la parte de poder estructurar y también enriquecer los datos para eventualmente poderlos almacenar en un feature store, que en este caso va a ser el data store, que lo podemos definir como un repositorio de datos, ¿verdad? Que ya más adelante vamos a ver que también tenemos diferentes arquitecturas para poder guardar esta información, como lo puede ser un data warehouse, un lakehouse, por ejemplo. Bueno, entonces ya vimos los roles, las actividades que tiene cada uno de ellos, sus diferentes handoffs, y ahora vamos a ver el ciclo de vida de un dato para inteligencia artificial, o sea, un end-to-end. Entonces, esto realmente tiene muchos pasos, el ciclo de vida del dato para que llegue a formar parte de un modelo, que justamente es el sexto paso. Es un montón de pasos, pero traté de resumirlos en 6 y pues vamos a continuar planteando nuestro ejemplo, ¿verdad? Que a nosotros nos encomendaron crear un auto autónomo. Y eso justamente sí es inteligencia artificial, ¿verdad? Porque nuestro auto lo que va a hacer es tomar decisiones basadas en datos. Es decir, va a realizar acciones que requieren, de hecho, inteligencia humana, ¿verdad? Pero sin intervención humana como tal. Entonces, para que nuestro auto realmente pueda manejar solo, ¿qué es lo que necesita? Pues ya vimos que datos, ¿verdad? Y datos de diferentes fuentes, por ejemplo, las cámaras, va a necesitar de sensores para saber si tiene auto cerca, seguramente información de GPS para saber la ubicación del auto, pero el gran problema es que esos datos como tal, como los recolectamos directamente de la cámara, de un sensor o del GPS, no están listos para utilizarse, ¿verdad? Esos datos como tal eh, necesitan cierto proceso para que tengan sentido y que nuestro auto pueda funcionar. Entonces, hay un ciclo como tal que parte desde la ingesta de los datos hasta poderlos transformar y eventualmente poderlos convertir en inteligencia humana, que justamente es la parte del ciclo de vida del dato, ¿verdad? Entonces, partiendo de lo que es la ingesta, como les decía, las fuentes pueden ser muchas. De hecho, puede ser desde un archivo CSV, una base de datos, Exceles. No es una buena práctica, pero incluso un TXT, si hay un departamento de alguna empresa que tenga esta información en TXT, también puede servir como parte del proceso de ingesta, ¿verdad? De recolección de datos. Entonces, la ingesta como tal, podemos decir que es como que recibir toda la información. En este caso, en el ejemplo que estamos planteando de poder crear un auto autónomo, va a ser de los diferentes sensores que tenga nuestro auto. Para la demostración, como en realidad va a ser una demo bastante simple para que entendamos cómo es que funciona, lo vamos a hacer por medio de un CSV, ¿verdad? Pero como les decía, realmente es algo que no se debería hacer así. Em, lo ideal sería que nosotros tuviésemos toda esta información centralizada en una base de datos, ¿verdad? Que comúnmente se le conoce como un data warehouse. Un data warehouse ya tendría la información
estructurada de mejor forma para que nosotros podamos cargar esa data a la nube, ¿verdad? Que es justamente donde nosotros podemos acceder mucho más rápido a esta información. Entonces, continuando, después de haber ingestado esta información y tenerla centralizada, nosotros vamos a hacer la parte de la capa de limpieza. En la parte de la capa de limpieza hay un montón de actividades que nosotros podríamos hacer para poder limpiar la data, pero las más comunes serían quitar nulos y duplicados, ¿verdad? Es como que de cajón que en esta capa siempre se van a hacer esas dos actividades, pero va a depender mucho de la data que tengamos para poder identificar qué es realmente lo que se va a hacer en la capa de limpieza, ¿verdad? Hay actividades, por ejemplo, en la parte de limpieza que no pueden ir en la parte de la capa de transformaciones y actividades de la parte de la capa de transformaciones que no pueden ir en la capa de limpieza, ¿verdad? Porque se perdería el sentido del ciclo de vida. Entonces, más adelante les voy a explicar por qué, pero es muy necesario que nosotros tengamos bien identificadas estas capas para poder identificar errores. Por ejemplo, si en el modelo algo está fallando, nosotros nos deberíamos de venir paso a paso para atrás para ir identificando dónde es que está mal la data, ¿verdad? En alguna de estas actividades se está haciendo algo mal y para poder identificar dónde y cuándo es que se está haciendo, es importante que no confundamos las actividades que vamos a hacer en cada una de estas capas. Entonces, en la capa de limpieza, para nuestro ejemplo del auto autónomo, lo que haríamos sería quitar ruido de los sensores que estamos utilizando, ¿verdad? Por ejemplo, podemos haber hecho una lectura errónea de algún sensor. Eso también se quitaría en esta capa. Y básicamente, si nosotros tuviésemos, por ejemplo, imágenes captadas por alguna de las cámaras del auto que estén borrosas, eso no aportaría valor al modelo, ¿verdad? Entonces, también en esta capa las quitaríamos. O incluso lecturas dañadas de algún GPS, también las quitaríamos en esta capa. Después de haber hecho la parte de la limpieza de datos, nosotros nos pasamos a la siguiente capa, que es la parte de la transformación. Acá también hay, digamos, algunas actividades como que de cajón que siempre se hacen, como por ejemplo modificaciones, transformaciones, pero también va a depender mucho del caso que nosotros estemos tratando para saber qué actividades vamos a ir haciendo en la capa de transformación de datos. Entonces, haciendo énfasis al ejemplo que les planteaba de poder crear un auto autónomo, en la capa de transformación de datos, lo que haríamos sería organizar esa información para que sea útil para el modelo, ¿verdad? Y que nosotros podamos tomar las decisiones del auto, como por ejemplo saber cuándo acelerar, cuándo frenar, cuándo cambiarnos de carril. Y acá lo que haríamos entonces sería tomar la data que ya tenemos limpia y traduciríamos diferentes, por ejemplo, las señales de los sensores, las fotos que tomamos de las cámaras, para que todas hablen un mismo idioma, ¿verdad? Y el idioma que vamos a hablar más adelante va a ser poder implementar un modelo que pueda tomar las decisiones de qué acciones hacer y cuándo hacerlas, ¿verdad? Entonces, después de haber concluido con la parte de la capa de transformación de datos, eh, una etapa del ciclo de vida del dato muy importante es el almacenamiento. ¿Y por qué es importante? Porque acá lo que vamos a hacer es justamente garantizar esto que dice acá en la diapositiva, ¿verdad? La persistencia del dato. De nada me sirve que los sensores estén haciendo su trabajo leyendo la data, que yo esté haciendo bien las ingestas, las limpiezas y las transformaciones si yo no soy capaz de centralizar esa información y que la data pues persista, ¿verdad? Entonces, el almacenamiento como tal lo podemos definir como guardar justamente toda esta información que ya está transformada en repositorios de datos que sean accesibles, como lo puede ser eh, una base de datos. Por excelencia, esa sería justamente la forma en la que yo almacenaría esta información, pero más adelante vamos a ver que una base de datos tal vez no pueda siempre ser la mejor solución, ¿verdad? De hecho, tenemos diferentes opciones para hacerlo y la nube es una muy buena opción para hacer esta parte. Entonces, ¿por qué es importante para el proyecto de nuestro auto autónomo
la parte de almacenamiento, porque de hecho si el auto necesita alguna información, por ejemplo, de si está un auto cerca, si está en alguna ubicación, o si un sensor queremos saber si tenemos algún auto atrás o adelante, esta información debería estar centralizada para que el auto la pueda consultar en cualquier momento, ¿verdad? Entonces, esta información ya ingestada, limpia, transformada y almacenada se convierte justamente en lo que sería un feature store, o sea, datos para consumo. El feature store lo voy a definir de mejor forma más adelante en otra diapositiva, pero acá lo que tendríamos sería ya toda la información lista para utilizarse, ¿verdad? En el modelo de Machine Learning que nosotros queremos implementar. Entonces, ¿qué tipo de información tendríamos nosotros almacenada en nuestro feature store? Pues, haciendo referencia al proyecto que les decía de nuestro auto autónomo, nosotros acá tendríamos guardado, por ejemplo, la velocidad a la que va actualmente el auto. Si estamos transitando en una carretera, por ejemplo, de 2, 3 carriles, deberíamos de saber en qué posición del carril vamos, ¿verdad? También tendríamos, por ejemplo, en tiempo real, la distancia con los autos que tenemos. Si son 3 carriles y vamos en el central, a la derecha, a la izquierda, la distancia a los autos de adelante y de atrás, ¿verdad? Entonces, el feature store como tal lo podemos definir como un puente de datos. eh, bueno, de hecho, el puente que tenemos entre los datos que hemos estado ingestando y el modelo, ¿verdad? Y ahora, para terminar el ciclo de vida del dato para inteligencia artificial, ¿qué sería o qué vendría siendo el modelo de inteligencia artificial o el modelo de machine learning? Acá, como les decía, tenemos algunas actividades que nosotros hacemos en la parte del modelado y es, por ejemplo, entrenar el modelo, poderlo validar y desplegarlo en producción. Entonces, acá en el modelo lo que realmente necesitamos es como que el cerebro de nuestro auto, ¿verdad? Para que pueda conducir de forma autónoma. Entonces, acá lo que necesitamos es un modelo bien entrenado que pueda decidir y tomar algunas decisiones inteligentes, ¿verdad? Como por ejemplo, saber cuándo frenar, cuándo acelerar y cuándo, por ejemplo, cambiarse de carril, ¿verdad? Entonces, como tal, el ciclo de vida del dato, lo que nosotros hacemos en esta parte es convertir todos los datos que nosotros ingestamos, o sea, nuestra data cruda, en un modelo de machine learning que lo que hace es tomar decisiones que sean inteligentes, ¿verdad? Que justamente esa es la definición de lo que es inteligencia artificial. Y es muy importante que nosotros entendamos que sin la ingesta, sin la parte de la capa de limpiezas, transformaciones, almacenamiento y el feature store, como tal el modelo pues realmente no tendría de dónde aprender, ¿verdad? De dónde entrenarse. Y sin la parte del modelo, que es el que al final de cuentas va a tomar las decisiones, también todo el trabajo de ingeniería de datos que cubre todas estas actividades desde la ingesta hasta el feature store, pues quedarían justamente en eso, ¿verdad? Serían únicamente datos, pero no implementarían lo que es inteligencia humana. Así que es justamente una etapa que va desde la ingesta de datos hasta la generación del modelo para que nosotros podamos implementar lo que es inteligencia humana, ¿verdad? Que es la parte, una de las ramas de la inteligencia artificial conocida como Machine Learning. Entonces, pasemos ahora a lo que son algunas arquitecturas para inteligencia artificial. Tenemos algunas como por ejemplo el Data Warehouse, un Data Lake o un Lake House. ¿Y qué son cada una de ellas? Pues resulta que un Data Warehouse como tal, eso se ve en bases de datos, son datos estructurados que eventualmente se pueden utilizar, por ejemplo, para reportes, ¿verdad? Pero realmente acá estamos como que dependemos mucho de qué tan buen servidor tengamos del lado del data warehouse, ¿verdad? Para poder hacer lecturas a la base de datos. Entonces, también tenemos algunas limitantes, pero sí es parte de, ¿verdad? O sea, sí es como que algo que se utiliza hoy por hoy para poder implementar arquitecturas para inteligencia artificial, donde nosotros almacenamos información que eventualmente se puede convertir en información que implementa un modelo de machine learning, ¿verdad?
Entonces, otra de las arquitecturas que nosotros utilizamos hoy por hoy sería un data lake, ¿sí? Este data lake es muy flexible porque nosotros acá, por hacer un almacenamiento en la nube, podemos almacenar todo tipo de datos, ¿verdad? Cosa que, por ejemplo, en el data warehouse no podemos hacer. Y el lakehouse como tal es combinar lo mejor de un data warehouse y lo mejor de un data lake. Entonces, para comprender mejor esto, sigamos con el ejemplo que les estaba comentando al inicio de poder implementar lo que es un auto autónomo, ¿verdad? Para que este auto como tal pueda tomar decisiones y que un científico de datos, por ejemplo, pueda entrenar un modelo que tome estas decisiones, lo que necesita como tal es datos, ¿verdad? Y esos datos, pues, pueden provenir de diferentes fuentes, como lo habíamos visto, ¿verdad? Pero para nuestro ejemplo serían las cámaras que tenga el auto, los sensores, el GPS. Del GPS, de hecho, podríamos obtener nuestra ubicación y también tal vez información del tráfico en tiempo real, ¿verdad? Consultando otra app. Pero acá la gran pregunta sería, toda esta información, ¿dónde la vamos a guardar? ¿Y cómo vamos a organizar toda esa información que está proveniendo de nuestro auto autónomo, verdad? Que de hecho es mucha porque tenemos N sensores, cámaras, GPS y pues la respuesta como tal de dónde vamos a almacenar toda esta información sería en arquitecturas de datos para inteligencia artificial, ¿verdad? Que sería, por ejemplo, alguna de estas tres. Pero vamos a ver a detalle cada una de ellas. Entonces, ¿qué pasa con la parte del data warehouse? El data warehouse como tal, como les decía, es una base de datos centralizada y que nosotros podríamos definir como, por ejemplo, un garage donde tenemos mucha información, donde idealmente todo debería estar estructurado y en su lugar, ¿verdad? Pero como les comentaba, tiene ciertas limitantes, entonces el data warehouse como tal se utiliza, por ejemplo, para almacenar data histórica, es muy buena para eso, de hecho, y también es ideal para que, por ejemplo, negocio haga reportes, porque la información que está centralizada acá justamente sirve para eso, ¿verdad? Para hacer reportes. Pero una de sus desventajas como tal es que está limitada por los tipos de datos, que en este caso, por ejemplo, no podríamos almacenar información no estructurada. Y de hecho, en nuestro proyecto del auto autónomo sí tenemos data que no está estructurada, ¿verdad? Por ejemplo, una grabación de video de nuestro auto. Alguna cámara seguramente guardó un video y eso no es buena práctica almacenarlo en un data warehouse, ¿verdad? Entonces, digamos que de cierta forma el data warehouse sirve para almacenar información, como les decía, que sea de tipo histórica y que eventualmente nos vaya a servir para hacer algunos reportes, pero tiene esa limitante, no podemos almacenar data no estructurada. Cosa diferente, como por ejemplo el Data Lake, acá lo podríamos definir, por ejemplo, tal y como dice, ¿verdad? Un lago inmenso de datos donde nosotros acá podemos guardar cualquier tipo de dato, estructurado y no estructurado. Entonces tiene esa ventaja sobre el Data Warehouse porque acá sí podría guardar, por ejemplo, un video que haya grabado del auto y de hecho una de sus características es que es muy flexible, pero tiene así como sus ventajas, sus desventajas, ¿verdad? Un data lake, si no está bien administrado, si no está bien gestionado, si no definimos bien las reglas de la información que vamos a guardar acá, en vez de convertirse en un lago de datos, se puede convertir en todo lo contrario, ¿verdad? Por ejemplo, un pantano de datos porque nada va a estar estructurado y, no se, y puede llegar a pasar que la información que nosotros almacenemos en nuestro data lake no se entienda. Entonces, de hecho, alguna de sus ventajas es justamente eso, ¿verdad? Que es muy flexible, pero también es muy importante que nosotros sepamos cómo estructurar la data, porque acá también tenemos temas de qué formato vamos a guardar la información para que sea accesible de forma mucho más rápida, ¿verdad? Entonces, la última arquitectura sería un lake house, que un lake house, como les comentaba, pues es justamente combinar lo mejor de ambos mundos, ¿verdad? De lo que es un data warehouse y un data lake.
Entonces, combinamos tanto ventajas como desventajas, ¿verdad? Es decir, acá lo que vamos a tener en el Lakehouse sería información bien estructurada, que, por ejemplo, a nuestro proyecto de generar un auto autónomo nos permita que podamos almacenar los datos limpios. De hecho, también deberíamos de almacenar los datos crudos como los hemos ingestado y también información del modelo, ¿verdad? El output del modelo, de hecho, también se almacenaría en lo que es un lakehouse idealmente. Entonces, estas arquitecturas como tal son la base de lo que es la inteligencia artificial implementada por medio de Machine Learning, porque nosotros necesitamos un lugar adecuado para poder guardar toda esa información, ¿verdad? De hecho, almacenarla, organizarla y eventualmente procesar todos esos datos para que nuestro proyecto de nuestro auto autónomo pues funcione, ¿verdad? Y que cualquier sistema de inteligencia artificial, de hecho, cualquier sistema implementado por medio de Machine Learning no podría tomar buenas decisiones si no tiene la data bien estructurada. Entonces, es algo muy importante para que nosotros podamos implementar lo que son modelos de Machine Learning. Bueno, continuando, ya vimos que era el ciclo de datos, del ciclo de vida, perdón, de los datos para inteligencia artificial. Dónde guardar esta información. Vimos que tenemos lo que es un data warehouse, un data lake y la unión de los dos mundos, ¿verdad? Pero como tal no hemos visto una arquitectura para poder almacenar toda esta información o un patrón como tal, ¿verdad? En este caso yo les voy a mostrar uno bien utilizado, muy común, que es el patrón Medallion. Y también vamos a ver los conceptos de batch y streaming. Estos conceptos se utilizan bastante justamente para la parte de modelos de Machine Learning, porque, por ejemplo, en el ejemplo que estamos planteando de nuestro auto autónomo, necesitamos sí o sí implementar streaming, ¿verdad? Porque si no, no pudiésemos tomar decisiones en tiempo real. Pero veamos cada una de las capas. Partamos de definir qué es como tal el patrón Medallion. Este patrón como tal lo que hace es poder dividir los diferentes tipos de datos que nosotros tenemos en capas y que de hecho tiene tres capas, ¿verdad? Por eso es bien utilizado porque hasta cierto punto podemos mantener la arquitectura bastante simple porque tenemos la capa bronce, la silver y la gold y cada una de ellas pues tiene data, dependiendo del nivel en el que esté, data mucho más refinada, ¿verdad? Entonces, esa sería justamente la definición de este patrón y les incluí que es batch porque hay información, de hecho muy comúnmente se utiliza en diferentes arquitecturas lo que es el término de batch y lo que nosotros hacemos acá es procesar los datos por lotes y, y, y son lotes porque nosotros comúnmente utilizamos data de tipo histórica, entonces necesitamos de cierta forma poder agrupar esta información de alguna forma, ¿verdad? Y por eso es que implementamos el término de batch para procesar la información por lotes. Ahora, ¿qué es streaming? Les comentaba que lo incluí porque, de hecho, en este modelo, en este ejemplo que estamos planteando del auto autónomo, sí o sí necesitamos implementar el streaming porque es procesamiento en tiempo real, ¿verdad? Que es justamente ideal implementarlo para poder tomar decisiones inmediatas. Por ejemplo, en nuestro auto autónomo necesitamos en cierto momento poder frenar cuando alguien cruza, ¿verdad? Y necesitamos hacerlo en tiempo real. Necesitamos identificar justamente ese caso para poder tomar esta decisión. Entonces, para que nuestro auto autónomo realmente pueda manejar solo, los datos van a caer y van a caer como un río de información, ¿verdad? A cada momento, en cada segundo vamos a estar recolectando información de las imágenes, sensores, el GPS, vamos a saber la ubicación del auto, pero resulta que esos datos, como habíamos visto, ahora no llegan listos para utilizarse en el modelo. Lo que nosotros necesitamos es pasarlo por diferentes etapas y, por ejemplo, en la capa bronce, lo que nosotros hacemos es almacenar los datos crudos, ¿verdad? O sea, los datos tal cual vienen del data warehouse, de CSVs. En este caso,
para nuestro ejemplo de sensores y cámaras. La siguiente capa sería la Silver, donde nosotros ya tenemos almacenada la parte de las limpiezas y las transformaciones que hemos hecho. Y acá en esta capa nosotros guardamos, por ejemplo, las señales de los sensores ya organizadas, ya hemos eliminado ruido de los sensores, imágenes que tal vez no tengan sentido, que hayan salido borrosas, y toda esta información en la capa Silver, justamente ya va a estar lista para que nosotros la podamos analizar, ¿verdad? Para que podamos alimentar nuestro modelo de Machine Learning. Entonces, en la última capa, que sería la capa Gold, ya serían los datos curados, es decir, variables de alto valor que estén listas para alimentar nuestro modelo de Machine Learning que va a implementar inteligencia artificial. Esta información que alimenta nuestro modelo, para nuestro ejemplo, va a ser, por ejemplo, la velocidad, la distancia, reconocimiento de peatones. Deberíamos estar en la capacidad de saber si un semáforo está en rojo, amarillo o verde. Y justamente para eso es que nos va a servir esta arquitectura, ¿verdad? O este patrón, que es conocido como Medallion. Entonces, esta arquitectura como tal nos va a permitir que los datos vayan evolucionando de las diferentes capas, de los crudos, hasta llegar a lo que es la inteligencia artificial o nuestro modelo de Machine Learning, ¿verdad? Entonces, continuemos con la parte de Feature Engineering y Feature Store. Les coloco estos términos acá porque cuando uno inicia en lo que es el mundo de datos, estos términos tienden a confundirse porque se llaman de una forma muy parecida, ¿verdad? El Feature Engineering y el Feature Stores. Entonces, para poder comprender qué significa cada uno de estos términos, continuemos con nuestro ejemplo de nuestro auto autónomo, que es justamente lo que queremos implementar, ¿verdad? Entonces, para poder lograr que nuestro auto conduzca por sí solo, nosotros en cada momento que el auto conduzca, vamos a recibir miles de datos, ¿verdad? Las imágenes de la cámara, la velocidad, y podríamos obtener, por ejemplo, ubicación del GPS, la ubicación e incluso datos del clima. Es algo que también le serviría a nuestro auto, incluso para saber a qué velocidad ir, ¿verdad? Entonces, si usamos todo tal y como llega, pues sería como que darle un montón de piezas que no tengan sentido a nuestro modelo, cosa que no debería ser así, ¿verdad? Lo que necesitamos son características o variables. Variables es como que un término más referente a programa, ¿verdad? En ciencia de datos o ingeniería de datos, nosotros le llamamos características a las diferentes columnas de nuestro set de datos. Son características que sean útiles y que le ayuden a nuestro modelo a poder aprender para poder entender y tomar decisiones. Entonces, justamente partiendo de este ejemplo, de estos términos que les acabo de mencionar, es que entran en juego el Feature Engineering y el Feature Store. Veamos qué es cada uno de ellos. El Feature Engineering es entonces un proceso donde nosotros vamos a transformar, ya vimos justamente desde dónde, ¿verdad? Desde los datos crudos hasta poder llegar a las variables que sean útiles y que puedan entrenar a nuestro modelo de Machine Learning. Entonces, en vez de darle a nuestro modelo las imágenes tal y como vienen, las lecturas de los sensores, lo que nosotros vamos a hacer es generar variables, ¿verdad? O generar, como les decía, características, que es como les llamamos. ¿Y qué características les sirven al modelo de Machine Learning para poder que nuestro proyecto funcione? La distancia del coche, ¿verdad? Por ejemplo, el de adelante, el de atrás, el de la derecha, el de la izquierda, poder identificar en qué momento un semáforo está en rojo, en amarillo o en verde. Y justamente en esta capa de Feature Engineering es que hacemos todo esto, ¿verdad? Poder convertir los sensores complejos, los indicadores, las imágenes, en datos que aporten valor al modelo para que nosotros podamos implementar nuestro proyecto de nuestro auto autónomo. Eso es Feature Engineering, ¿verdad? Poder generar variables o características que realmente aporten valor a nuestro modelo de Machine Learning. Ahora, ¿qué es la parte del Feature Source? Acá ya no hablamos específicamente solo de variables, sino que hablamos ya de poder centralizar toda esta información donde nosotros podamos almacenar las características que generamos en el Feature Engineering. Y justamente serían las variables o las características que ya están listas para almacenar nuestro modelo, ¿verdad?
Entonces, tener un feature store robusto nos ayudaría a que los científicos pues, puedan utilizar la información eh, de forma consistente, ¿verdad? Es decir, que puedan consultarla en cualquier momento y que vamos a almacenar en un feature store, pues las características que generamos en el feature engineering, ¿verdad? La velocidad, por ejemplo, del auto, que se va a almacenar justamente en nuestro feature store para que pueda ser reutilizado en cualquier momento, ¿verdad? El modelo seguramente necesita saber a qué velocidad va el auto actualmente para poder tomar las siguientes decisiones, por ejemplo, acelerar, frenar, bajar la velocidad, que son acciones que realizaría nuestro auto autónomo, ¿verdad? O incluso poderse cambiar de carril. Es algo que el hecho de que la información esté almacenada consistentemente en un feature store le va a ayudar al modelo, ¿verdad? Para tomar todo este tipo de decisiones. Veamos ahora cómo es que se relaciona justamente después de todo lo que hemos visto, ¿verdad? La ingeniería de datos con la inteligencia artificial. Para poder contextualizarlo bien, les voy a plantear un ejemplo, ¿verdad? Por ejemplo, hace algunos años, en el 2018 más o menos, empezaron a surgir modelos de machine learning, que ya vimos, ¿verdad? Que machine learning es una rama de la inteligencia artificial que realmente aportaban valor y que se entrenaban con diferentes tipos de datos. De hecho, no hace mucho, también en pandemia, en 2020, hace 5 años más o menos, se hicieron varios modelos. Por ejemplo, habían modelos de machine learning que lo que hacían era eh, averiguar cuándo una persona realmente tenía COVID y cuándo no, ¿verdad? Y esto se hizo por medio de un modelo de machine learning que lo que hacía era entrenarse por medio de un montón de datos de personas que sí estaban enfermas y de personas que no estaban enfermas. Estos modelos se entrenaban con miles de datos, de hecho se les tomaban radiografías a las personas y esta data se almacenaba y se entrenaban, se utilizaba para entrenar los modelos y tenían una muy buena precisión para poder identificar si un paciente tenía o no COVID. Pero el caso que les quiero plantear es el del 2018. Resulta que en este año se implementó un modelo que lo que hacía era predecir si una persona tenía enfermedades cardíacas o no. Y el modelo como tal, pues era muy prometedor. De hecho, ¿quién no quisiera saber si por su historial médico va a tener o no una enfermedad cardíaca, verdad? Pero el modelo era bueno hasta que empezó a tener problemas. ¿Por qué? Porque empezó a fallar. ¿Y qué problema eh, puede derivar que un modelo de este tipo falle? De hecho, en la vida de una persona, ¿verdad? Porque, por ejemplo, si el modelo predijo que una persona no iba a tener enfermedades cardíacas, pero de hecho sí iba a tenerlo, pues puede estar en juego la vida de la persona, ¿verdad? Pero ese sería el peor de los casos. El mejor de los casos sería que el modelo haya dicho que una persona iba a tener enfermedades cardíacas y lo que pasó fue que la persona se empezó a cuidar más, pero de hecho se equivocó el modelo, ¿verdad? Porque la persona no iba a padecer enfermedades cardíacas. Ese sería el mejor de los casos. Pero ¿por qué creen que un modelo de estos falla? Justamente lo que acabamos de ver, ¿verdad? La razón por la que un modelo de Machine Learning falla es porque los datos estaban, por ejemplo, incompletos, mal etiquetados y como tal, el problema no era la inteligencia artificial, ¿verdad? No era el modelo de Machine Learning porque el modelo estaba bien entrenado, estaba bien programado, estructurado, pero estaba ocurriendo un error, por ejemplo, en la limpieza de datos o en la transformación de datos. Entonces estaba mandando información errónea a nuestro modelo. Entonces acá el problema no era la inteligencia artificial, ¿verdad? No era una de las ramas de la inteligencia artificial como lo es el machine learning, sino que era la ingeniería de datos. Es por eso que el rol de un ingeniero de datos es tan importante en lo que es el machine learning, porque la data debe de ir limpia y transformada y justamente lo que acabamos de ver, ¿verdad? Que vaya completa, que vaya bien etiquetada, porque eso puede derivar que el modelo esté mal. Entonces, ¿qué es lo que necesita la inteligencia artificial como tal? Datos limpios, estructurados y que sean accesibles, ¿verdad? Y lo que hace la ingeniería de datos es justamente este tipo de actividades. Y también nosotros, pues,
desarrollamos lo que son pipelines o ends-to-ends para poder alimentar los modelos. Necesitamos garantizar que la data vaya bien, que sea de calidad, que sea consistente y que esté disponible en todo momento, ¿verdad? Entonces, bajo este concepto, sí existe una interdependencia de lo que es ingeniería de datos con la inteligencia artificial, porque sin datos, la inteligencia artificial sería ciega, ¿verdad? No tendría como que de dónde aprender a entrenar sus modelos para el área de Machine Learning. Y también sin inteligencia artificial, pues los datos del Departamento de Ingeniería de Datos, pues se quedarían justamente en eso, ¿verdad? En datos, tal vez hasta en transformaciones, pero como tal no se podrían convertir en conocimiento y no podían ayudar a la toma de decisiones, ¿verdad? Entonces es por eso justamente que es muy importante la parte de la ingeniería de datos. Bueno, entonces yo hasta acá llegaría con la parte de lo que es la teoría. Em, a continuación tendríamos lo que es la demo, de poner en práctica todo lo que acabamos de ver. Solo no sé si tienen dudas con la teoría para antes de continuar con lo que es la demo. Si está todo bien, continuamos. ¿Qué tal, compañeros? No sé si tienen alguna duda. Acá Luis colocó una duda. Dice, para entrenar un modelo es más importante la calidad de los datos o la cantidad de datos, dice. Ahorita la vamos a leer. La calidad de datos o la cantidad. De hecho, la calidad, porque como les decía, en la parte de la capa de la limpieza de datos, cuando nosotros traemos datos, algo muy común en en la capa de limpieza de datos es de que vengan datos nulos. Entonces acá es un error muy común que pasa que nosotros queremos que toda la data, tal y como viene de la data cruda, llegue a los modelos, ¿verdad? Pero eso es una mala práctica, de hecho. ¿Por qué? Porque datos nulos o duplicados, como lo vimos en la capa de la limpieza, tienden a generar mucho ruido en los modelos. Entonces, en este escenario es mejor quitar toda esa data que está nula y no manejar tanto la parte de la cantidad, sino la calidad, ¿verdad? Que llegue bien. Y de hecho acá hay otras actividades que un ingeniero de datos hace y, por ejemplo, cuando son datos nulos, va a depender mucho de la característica que estemos tratando, ¿verdad? Pero para darles un ejemplo, si la variable o la característica es numérica, hay algunas actividades que podríamos hacer todavía para tratar de rescatar esa característica y no eliminarla, ¿verdad? Por ejemplo, se me ocurre la edad. Si nosotros tenemos un set de datos y en el campo edad vienen muchos datos nulos, de hecho, eso lo podemos ver en la demo porque también es una de las características, pero si vienen muchos datos nulos, perdón, si no vienen muchos datos nulos y nosotros realmente quisiéramos rescatar la característica, podríamos, por ejemplo, setearle a esos datos la media, ¿sí? No sería buena práctica setearles la moda, porque ahí estaríamos sesgando la data, ¿verdad? Ni siquiera la media. Lo ideal para este tipo de características es setear la mediana, porque la mediana, esta variable justamente no sesga la data, ¿verdad? Entonces, como tal, respondiendo a tu pregunta, es mejor la calidad de los datos que la cantidad. Gracias, César. Ahí Pablo y Wendy colocaron otra pregunta. Pablo dice, ¿qué se necesita para ser un ingeniero de datos? ¿Es necesario tener conocimiento de inteligencia artificial o no necesariamente? Dice. No, no necesariamente. De hecho, eso de la inteligencia artificial se va aprendiendo en el camino. Si me preguntan hoy por hoy, para poder ser ingeniero de datos, yo les diría que lo más importante es de que sepamos algunas herramientas de datos. Por ejemplo, algo muy importante, las bases de datos, ¿verdad? Porque idealmente nuestras fuentes van a ser un data warehouse, aunque no necesariamente solo eso, ¿verdad? Pero muy importante las bases de datos, el lenguaje ideal para poder hacer toda esta parte de limpiezas, transformaciones, es Python. Y una librería muy utilizada en la parte de Python para poder hacer estas actividades es PySpark. De hecho, PySpark se usa bastante.
y algunos frameworks, pero frameworks como tal vas a depender mucho del negocio, ¿verdad? ¿Qué tipo de framework estén utilizando? Pero si no son muchos datos, de hecho, ni siquiera necesitan un framework, ¿verdad? Ustedes lo podrían hacer únicamente con Python y PySpark. Pero respondiendo a tu pregunta, eso, bases de datos, Python y PySpark, lo que más se usa, y alguna nube, ¿verdad? Tal vez, de hecho, donde yo trabajo utilizamos Azure, pero podría ser AWS, que también es una muy buena, y también Google, ¿verdad? Estas tres. Gracias, César. También Wendy dice, ¿qué papel juega el Future Store dentro del ciclo de vida de datos para la inteligencia artificial y cómo se relaciona con el entrenamiento de modelos de Machine Learning? Bueno, el Feature Store, como acabamos de ver, dentro del ciclo de vida de datos, es justamente tener nuestra data estructurada, ¿verdad? Es algo muy importante porque la data en esta capa debe de persistir. ¿Y cómo se relaciona con el entrenamiento de los modelos? Pues porque los científicos de datos leen de este repositorio de datos las características que nosotros como ingenieros generamos, ¿verdad? Entonces, no puede pasar que, por ejemplo, hoy una característica tenga un valor y mañana otro valor, ¿verdad? Lo ideal es que en el Feature Store la data persista y justamente de eso va a depender de que los modelos de Machine Learning se entrenen correctamente. Gracias. Acá tenemos otra pregunta, ya solo estas dos preguntas. César dice, al momento de realizar el entrenamiento de nuestros modelos, ¿qué determina qué datos se utilizan y en qué cantidades y en qué cantidad para poder realizar el entrenamiento de nuestro modelo y posteriormente la validación de este? Sí. Ahorita estoy leyendo la pregunta que esa Ah, no me puedo muy claro. Ahorita la estoy leyendo, espérame. Dice realizar nuestros modelos, determinar los datos. Bueno, de lo que les había dicho, la cantidad versus la calidad, lo más importante es la calidad de los datos, ¿verdad? Y es una muy buena pregunta porque a mí también me surgió esa duda de la cantidad de data necesaria para poder hacer un modelo de Machine Learning. Eso es lo que yo entiendo por esta pregunta. Y te diría que no es mucha la data. De hecho, por ejemplo, para hacer una segmentación de clientes, para que te des una idea, una empresa puede ser no muy grande, ¿verdad? Podemos tener una empresa que tenga hasta 1 millón de clientes, pero para hacer una segmentación de clientes, que también es un modelo, bastaría con unos 50 a 100 clientes, por ejemplo. Ya podríamos tener un historial de clientes y poder entrenar un modelo para poder hacer una segmentación. Eso es algo que comúnmente se hace y que te podría decir que no necesariamente necesitamos mucha data. De hecho, es, sí va a depender mucho de qué tan bien entrenemos el modelo, pero podemos partir de data, por ejemplo, de 50 a 100 clientes para poder entrenar un modelo. como última pregunta, acá dice Lester, ¿tener conocimientos de estadística ayudaría en el rol de un ingeniero de datos? Sí, esa es una muy buena pregunta. De hecho, sí ayuda bastante, pero recuérdense que en la U sí se ven cursos de estadística, estadística 1 o 2, y para tener una base ayuda un montón. De hecho, algunas de las características de cajón que nosotros como ingenieros de datos generamos son, por ejemplo, si tenemos variables numéricas, podríamos generar mínimos, máximos, promedios, y de hecho tener justamente esa parte de conocimiento de estadística ayudaría mucho. Le ayuda más a los científicos, pero obviamente si los ingenieros y los científicos trabajan de la mano, pues ambos deberían de tener conocimiento de estadística, pero estadística avanzada a los científicos y la base y lo básico a los ingenieros. Gracias César. También Wendy nos colocó una duda, pero si gustan, sigamos con la demo y si nos queda tiempo, continuamos con la duda. Sí, me parece. Solo
para la demo les voy a pedir unos momentos solo para poder preparar el ambiente porque no tengo nada levantado todavía. Entonces, en 5 minutos calculo yo que vamos a continuar con la demo para que me den chance y les voy a compartir. Em, Y, gracias. Entonces, César prepara la demo, les voy a compartir un formulario. Si pudieran llenarlo todos los asistentes, por favor, es sobre la conferencia. Gracias.
Si quieren, continuamos, porque si no nos va a dar tiempo. Em, para no dejar al aire la última pregunta, antes de continuar con la demo, de hecho sí existe un riesgo bastante alto en la parte de no implementar bien o adecuadamente un data lake, justamente con la parte de gobernanza de datos, ¿verdad? Porque, de hecho, con información muy sensible, como lo podría ser en el área del sector financiero, si nosotros no manejamos bien la data del lado de la nube, podríamos tener problemas. De hecho, lo ideal y haciendo uso de buenas prácticas, nosotros deberíamos de encriptar toda la información sensible que nosotros tengamos en nuestras fuentes. Por ejemplo, les voy a dar ejemplos de lo que yo uso en el día a día, ¿verdad? Por ejemplo, números de tarjetas de crédito, direcciones de alguna persona, toda esa información no se debería ir como tal a la nube, ¿verdad? Porque nosotros ciertamente en el Data Warehouse la tenemos en claro, como le llamamos, desencriptada, pero en la nube no debería ser eso, porque, por ejemplo, en los bancos pasa mucho que nos hacen auditorías, entonces esta data debería estar encriptada del lado de la nube, ¿verdad? Esas son actividades justamente de lo que la compañera preguntaba, que debería ser el departamento de gobernanza de datos, ¿verdad? Solo no sé si me podrían confirmar si ven el notebook que les estoy compartiendo para que podamos pasar a la parte de la demo. Sí, se ve, César. Listo, gracias. Bueno, en la demo vamos a ver un set de datos que yo esperaría que no fuese tan técnico para que podamos entender qué es lo que vamos a hacer. Entonces, se me ocurría que utilizáramos el set de datos de la información del Titanic. Entonces, en este set de datos vamos a tener información de los pasajeros que estuvieron en ese viaje de este barco, ¿verdad? Que es el Titanic. Y vamos a tener estas variables o características que pueden ser, por ejemplo, el ID del pasajero. Vamos a tener información de si la persona en cuestión sobrevivió o no al naufragio, ¿verdad? Vamos a tener información de la clase del boleto del pasajero. Y de hecho, algunos valores comunes de nuestro set de datos van a ser si era de primera, segunda o tercera clase. Vamos a tener también información del nombre del pasajero, el sexo, si era hombre o mujer, los años del pasajero, el número de personas que acompañaban a la persona que compró el boleto, si tenía hermanos, esposos, esposas o más personas que viajarán con la persona, ¿verdad? Vamos a tener también una variable, una característica que almacena información del número de padres o hijos que viajaban con el pasajero también, ¿verdad? El número del boleto, el precio que pagó la persona por ese boleto, la cabina en la que iba y el puerto en el que se embarcó la persona, que de hecho solo eran tres. Va a venir información C, Q y S, ¿verdad? Para esta característica. Entonces, esa sería una intro para nuestro set de datos. Y lo que queremos hacer es entrenar un modelo que nos ayude a predecir si una persona bajo diferentes características hubiese sobrevivido o no. De hecho, nuestro set de datos, se lo voy a mostrar acá. Bueno, que acá, bueno, vamos, este notebook ya lo ejecuté. Estoy utilizando un entorno de Jupyter con justamente eso, ¿verdad? Un Jupyter Notebook. Voy a utilizar Python y algunas librerías como por ejemplo Pandas, NumPy, Seaborn. Vamos a utilizar Matplot para hacer algunas gráficas. Y lo que les decía, ¿verdad? Lo que queremos hacer es un modelo, entrenar un modelo que nos ayude a identificar o predecir, o si lo quieren ver desde un término más avanzado en estadística, hacer una inferencia. Hacer inferencias como tal es poder
hacer una predicción que justamente implemente inteligencia artificial basada en algo que ya sabemos, ¿verdad? En este caso, ya sabemos que nuestro set de datos tiene información de un montón de personas que traen justamente la data que acabamos de ver, ¿verdad? El ID del pasajero, ya sabemos si sobrevivió o no, porque eso es algo que pasó en 1912, si no estoy mal. Tenemos la clase del boleto de la persona, nombre, que de hecho el nombre más adelante lo vamos a ver, pero no es como que una variable que sea, que aporte valor al modelo, ¿verdad? Para poder predecir si la persona ha sobrevivido o no, el nombre es indiferente. Y de hecho, variables de tipo string en un modelo de machine learning rara vez va a aportar valor, ¿verdad? Y si aporta valor, eventualmente lo que deberíamos de hacer es convertirlas en variables numéricas, que es justamente el tipo de variables que mejor ayudan a ajustar o entrenar el modelo. Entonces, para que entendamos mejor las inferencias, les voy a plantear un ejemplo. Si, por ejemplo, ustedes tuviesen una planta en su jardín, supongamos, y ya sabemos que cuando el clima no es muy bueno, por ejemplo, si está nublado y hace frío, nuestra planta pues no crece, ¿verdad? Entonces, si el cielo está nublado y hace frío, nosotros podríamos inferir que la planta probablemente pues no va a crecer mucho en ese día, ¿verdad? Porque no es un clima adecuado para que nuestra planta crezca. Pero en realidad, como tal, no lo sabemos con certeza, ¿verdad? Pero nosotros lo deducimos. Estamos infiriendo que eso va a pasar a sabiendas de que el clima no es favorable para nuestra planta. En el mundo de la ciencia de datos, justamente las inferencias significan usar datos que ya tenemos registrados, ¿verdad? Por ejemplo, en un e-commerce, las ventas, los hábitos de los clientes, en el ejemplo que les acabo de plantear, el clima, para que nosotros eventualmente podamos predecir y estimar algo que aún no sabemos, ¿verdad? ¿Y qué es lo que queremos hacer con este set de datos que les acabo de plantear? Predecir o inferir si una persona bajo diferentes condiciones hubiera sobrevivido o no al Titanic, ¿verdad? Entonces, ¿cómo haríamos eso? Pues, como les comentaba, acá estoy utilizando Python como tal y algunas librerías como Pandas, NumPy, Seaborn, que es justamente para lo que es la parte de visualización de datos. Y ya del lado de Machine Learning, lo que estamos haciendo es importar algunas librerías para poder entrenar, escalar, utilizar lo que es What-Hole Encoder, que esto en ingeniería de datos también lo conocemos como pivoteo de columnas, ¿verdad? Es poder pasar una columna a que sean con diferentes valores de unas filas, nosotros los pasamos a lo que es columnas, ¿verdad? En ingeniería de datos le decimos pivoteo de características, pero su nombre, digámosle más formal, es What-Hole Encoder, ¿verdad? Y es algo que se hace muy comúnmente. Y para poder hacer las inferencias como tal, el modelo que vamos a utilizar es un Random Forest. ¿Qué es un Random Forest? Este modelo de Machine Learning lo que hace es justamente como dice su nombre, ¿verdad? Imaginemos que tenemos un bosque lleno de muchos árboles, de muchas decisiones, y lo que nosotros queremos hacer es que cada árbol opine o tenga un voto sobre alguna pregunta que nosotros estamos planteando. ¿Qué pregunta es la que estamos planteando en este ejemplo? Si una persona bajo diferentes condiciones sobrevivió o no al naufragio del Titanic, ¿verdad? Entonces, a mí de nada me serviría, por ejemplo, hacer una gráfica y poder hacer una regresión lineal, por ejemplo, y tratar de predecir si una persona hubiese sobrevivido o no, porque eso sería como que tener solo un árbol, ¿verdad? Y de hecho, tener una sola opinión pues puede tender a equivocarse, ¿verdad? A tomar malas decisiones porque estamos de cierta forma limitando la información. La ventaja de un random forest o hacer un bosque de árboles de decisión, lo que hace es que nosotros combinamos muchos árboles para poder tomar decisiones en conjunto, ¿sí? Es como hacer una votación de muchos árboles para poder tener un mejor resultado. Entonces, justamente tener un bosque
de muchos árboles que boten es mucho más acertado y estable que un solo árbol, ¿verdad? Como por ejemplo, si lo hubiéramos hecho por medio de una regresión lineal. Entonces, voy a tratar de no explicar tanto código porque la idea creo que ya quedó clara y si no, pues al final me pueden preguntar. Pero acá lo que estoy haciendo es cargar un set de datos. Si se dan cuenta, es un CSV, ¿verdad? Este código también se los voy a pasar. En un momento al final de la conferencia les voy a decir dónde pueden encontrar el código y la presentación para que puedan tenerlo todo centralizado, ¿verdad? Pero tratemos de ir comprendiendo como que a grandes rasgos lo que estamos haciendo en esta demostración. Entonces, acá lo que tenemos es nuestro set de datos cargado a este data frame. Y acá lo que tenemos es la data cruda, ¿verdad? Tal y como viene, ingestada desde nuestro archivo CSV. Entonces, hacemos un print justamente acá para poder entender qué estructura tiene nuestro set de datos. Y si se dan cuenta, dice que tiene 891 registros por 12 columnas. Y las 12 columnas son justamente estas que acabamos de ver acá, ¿verdad? Las variables del ID del pasajero, sabemos si sobrevivió o no, la clase, el nombre, el sexo, la edad, entre otros, ¿verdad? Entonces, hay algunas sentencias que también quiero recalcar que se usan mucho en lo que es ingeniería de datos, y es, por ejemplo, identificar los primeros 5 registros de un set de datos. De hecho, es justamente la función head, que lo que hace es mostrarme los primeros 5 registros de mi set de datos. Y también tenemos el tail. El tail lo que hace es mostrarme los últimos 5 registros de mi set de datos, ¿verdad? Que en este caso sería mi data cruda. Acá tenemos algunas validaciones rápidas de lo que es el set de datos crudo tal y como lo tenemos. Poder identificar qué tipos de datos vienen. Y algo muy importante que se utiliza mucho en la parte de la capa de limpieza de datos es identificar cuántos nulos tenemos, ¿verdad? Y acá justamente podríamos responder a una de las preguntas de la teoría, que es mejor tener calidad de datos que cantidad, ¿verdad? Porque si se dan cuenta, acá tenemos una variable que es la cabina, que tiene 687 datos nulos. Entonces, eso en relación a la cantidad de datos que tenemos, que son 891, como lo vimos en Shape, es un dato considerablemente alto, ¿verdad? Y peor aún, la cabina es de tipo string. Entonces, es algo que realmente no va a aportar tanto valor al modelo. Y considerando también que tiene muchos nulos, lo que vamos a hacer es que en la capa de limpieza la vamos a eliminar, ¿sí? Entonces, eso es justamente lo que hacemos acá. Acá, antes les explico, lo que tenemos es una copia del set de datos de la data cruda, justamente porque es importante que nosotros mantengamos la consistencia de la data que ya ingestamos, ¿verdad? O sea, la data cruda no debería desde esa fuente de datos, limpiarse. Es muy importante que nosotros tengamos almacenada toda la información, o sea, todas las capas, ¿verdad? Como lo vimos en lo que es el patrón Medallion, nosotros deberíamos de tener la data ingestada, la data cruda, la parte de las limpiezas, las transformaciones, y aparte lo del output del modelo, ¿verdad? Que ya sería la capa Gold de nuestra arquitectura, y sería una mala práctica hacer las limpiezas sobre el set de datos de la data cruda, ¿verdad? Entonces es por eso que nosotros hacemos copias de todo, ¿sí? La data cruda como tal se copia y esa capa, esa nueva capa, es la que yo voy a limpiar. Entonces, otra de las actividades que podemos hacer en la parte de las limpiezas, como les decía, es poder imputar variables, ¿verdad? Si se dan cuenta acá en la parte de los valores nulos, identificamos que otra de las variables que tiene muchos nulos es la edad. Entonces acá ya haríamos como que un balance, ¿verdad? ¿Qué tan importante podría ser la variable? Y de hecho la edad es una variable que puede aportar mucho a un modelo para poder hacer predicciones. Entonces deberíamos de tratar de no eliminar esta variable y bajo la condición de que no son muchos nulos los que tenemos, de hecho 177 versus los 891 registros que tenemos, no son muchos nulos, ¿verdad? Entonces podemos hacer una imputación
con la parte de la mediana. Y acá entra en juego otra de las preguntas que hicieron, ¿verdad? ¿Qué tan importante sería saber estadística? Porque no es lo mismo que llevar una imputación de datos por medio de la moda, la media o la mediana, que es justamente lo que estamos haciendo acá, ¿verdad? Debería de comprender justamente qué hace cada cosa y cuándo y cómo utilizarla, ¿verdad? Bueno, entonces esa sería la parte de las limpiezas. De hecho, no fueron muchas porque nuestro set de datos pues no es tan grande, ¿verdad? Pero puede pasar y pasa mucho que el set de datos puede ser demasiado grande. Entonces nosotros acá en la parte de las limpiezas tendríamos mucho trabajo, ¿verdad? De poder identificar qué cosa ir a hacer sobre cada una de las características. Entonces, después de la parte de la limpieza, pasamos a la parte de las transformaciones, ¿verdad? En esta parte, nosotros realizamos justamente actividades muy comunes, como les decía, acá podríamos hacer actividades como, por ejemplo, de convertir texto a números, que es una de las actividades de cajón. No me sirve mucho y de hecho muy pocos modelos, tal vez contados los modelos que utilizan características con texto. Lo que nosotros necesitamos hacer es volver numéricas la mayoría, o mejor dicho, todas las variables de tipo numéricos, ¿verdad? Entonces, esa parte de esas transformaciones ya la hacemos en nuestra capa de transformación de datos. Y lo que vamos a hacer es que todas nuestras variables categóricas las vamos a volver variables numéricas, ¿sí? Entonces, no me voy a detener mucho acá para poder continuar con el ejemplo, pero eso es justamente una de las actividades que hacemos en la parte de las transformaciones. Ahora, esto ya es una capa que en base a la parte del Feature Store que nosotros ya tenemos generado después de hacer Feature Engineering, hacemos un análisis exploratorio de datos, ¿verdad? Que es una actividad de ciencia de datos conocida como EDA. Entonces, es algo que aporta mucho valor que yo pueda poder hacer algunas gráficas de mi set de datos ya transformado, porque me ayuda a entender, digamos que de mejor forma, cómo está la data en mi set de datos, ¿verdad? En este caso, pues yo acá tengo una distribución de sobrevivientes y si se dan cuenta ya puedo comprender que muchas personas murieron, ¿verdad? Es cero, es no sobrevivió y uno sobrevivió. Entonces, solo viendo esta gráfica yo puedo entender que mi modelo, bajo diferentes parámetros, pues seguramente va a predecir que muchas personas murieron, ¿verdad? Porque fueron pocas las que realmente sobrevivieron. Y recuérdense que los modelos aprenden de la data con la que se entrena. Entonces, es muy importante que nosotros tengamos este tipo de gráficas para poder comprender de mejor forma la data. Acá tenemos otra gráfica que de hecho es algo que aporta mucho valor porque yo estoy entendiendo en las personas que sobrevivieron o murieron por clase. Si se dan cuenta, acá tenemos la clase 1, la 2 y la 3. Y si se dan cuenta, la tercera clase creo que es la peor ya sea un barco o un avión. Y tiene justamente la barra más alta de las personas que murieron. Y es justamente porque eran las personas que iban en los peores lugares, ¿verdad? En las peores cabinas y, pues, no les dio tiempo de poder llegar a los barcos que tenían los chalecos, ¿verdad? Justamente después de haber hecho este análisis exploratorio de datos, un científico podría ya tener una lista de variables que realmente aporten valor a un modelo y ya pasaríamos a la parte del modelo, de la implementación del modelo, ¿verdad? Acá es realmente poco el código que tenemos porque la idea no es hacer tan largo la demostración, pero lo que vamos a hacer es que vamos a implementar un random forest en la parte del modelo de Machine Learning. Entonces, acá nosotros deberíamos de entender conceptos tales como, por ejemplo, que tenemos que dividir la data en, en un set de datos de entrenamiento, en un set de datos de prueba, y que también yo voy a decirle al modelo con qué cantidad de datos la vamos a entrenar y con qué cantidad de datos la vamos a hacer las predicciones. Si yo tengo un 100% de mi set de datos, es como que muy común que yo utilice el 20% de esa data para entrenar el modelo y el otro 80% para hacer las pruebas. Entonces, uno de los parámetros muy comunes que se le manda a un modelo es decirle que la cantidad de prueba va a ser el 20%, ¿verdad? Entonces, por ende, ya asume que el otro 80% de mi data va a servir para hacer las pruebas.
¿Y qué pruebas va a hacer? Pues las n combinaciones de los árboles para tomar las decisiones, ¿verdad? Como les decía, los modelos también tienen algunas, algunas variables que nosotros deberíamos de tener en cuenta, como por ejemplo el accuracy del modelo. También tenemos lo que es una matriz de confusión, que no voy a entrar tanto a detalle, pero esta matriz de confusión es muy útil para poder identificar qué también está haciendo las predicciones el modelo, ¿verdad? También podemos hacer una interpretación de las variables que mejor aportan al modelo, que de hecho con unas cuantas líneas de código podríamos identificar qué variables son las que mejor están ayudando al modelo a que haga mejor las predicciones. Entonces, algunas de estas variables podrían ser, por ejemplo, la tarifa, la edad, y si se dan cuenta acá, tenemos dos características de sexo, tanto el del hombre y el de mujer, porque si se recuerdan, acá teníamos una variable, o una característica, mejor dicho, de tipo string. Entonces, acá hicimos un what-hole encoder o un pivoteo de características. Entonces, estos valores que eran observaciones o filas de mi set de datos pasaron a ser columnas, ¿verdad? O características. Entonces, ya no tengo solo una columna que me identifique el sexo, sino ya tengo dos. Es por eso que aparecen dos acá, ¿verdad? Igual con lo del el embarque, ya no tengo una sola característica que me diga dónde se subió la persona al barco, sino que ya tengo tres, ¿verdad? Y ya llegamos a la parte de lo que más nos interesa. Ya tenemos un modelo entrenado que pueda hacer las predicciones y es justamente lo que vamos a hacer, ¿verdad? Entonces, este data frame es un ejemplo inventado que yo le puse, por ejemplo, de clase 3, de sexo hombre, de edad 30, y fui llenando las demás variables, ¿verdad? Para poder hacer unas predicciones referentes al modelo. Entonces, el modelo como tal hace una predicción con el ejemplo que tengo. Y si se dan cuenta, la predicción del ejemplo 1 dice que bajo estas condiciones la persona no sobrevivió, ¿verdad? Que es justamente lo que me está retornando el modelo. La siguiente predicción me dice que sí sobrevivió. ¿Y qué características tiene el ejemplo 2? Pues primero que iba en primera clase. Vean que el primer ejemplo iba en tercera clase, ¿verdad? Entonces, como lo vimos en la gráfica, seguramente en tercera clase la mayoría murieron, ¿verdad? Pero los de primera clase y que además de sea mujer, tienen muchas más probabilidades de sobrevivir, ¿verdad? Porque si se recuerdan en la película, cuando estaban llenando los barcos, decían mujeres y niños primero, ¿verdad? Y mejor aún si iban en primera clase, fueron los primeros que empezaron a llenar esos barcos. Entonces, si nos damos cuenta, el modelo está haciendo, digamos, que tiene lógica las predicciones que está haciendo, ¿verdad? Entonces, es algo que va a depender mucho de qué tan bien entrenemos nosotros los modelos, de qué tan bien hagamos las limpiezas, las transformaciones, de qué tan bien persista la data con la que estamos entrenando el modelo. Y esa sería justamente la parte de la demostración para no hacerla tan larga. No sé si alguien tenga alguna duda para acá. Y como les decía, yo les voy a compartir este código, también la presentación, y eso se los voy a dejar justamente en la parte del repositorio que les voy a compartir ahorita. Solo permítanme. Creo que ahorita dejé de compartir y ya les estoy compartiendo otra vez la presentación. Entonces, ya para cerrar lo que es la demo, como les decía, acá planteamos un escenario en el que nosotros hicimos predicciones, ¿verdad? Por medio de un modelo de Machine Learning conocido como Random Forest. Y es un set de datos que de hecho tiene un montón de años de haber existido, pero que nos ayuda a, en base a un histórico de datos, poder entrenar un modelo, ¿verdad? Los puntos claves de esto es que en realidad nosotros hagamos bien la capa de la ingeniería de datos, que es la preparación de los datos, las limpiezas, asegurar la calidad y la disponibilidad de la data, y que pues esta data ya la pueda utilizar el científico y eventualmente el ingeniero de Machine Learning para poder llevar a producción nuestros modelos. Entonces, creo que todavía tenemos un par de minutos para responder algunas dudas. Acá les dejé mi usuario de Git y el nombre del repo donde les subí la presentación y el código de la demo. No sé si tengan dudas.
Si no, por ahí podríamos dejar la conferencia. No sé si tengan alguna duda, compañeros. Si no, pues gracias César ahí por tu tiempo. Gracias por prepararnos todo ese material también. Y te voy a robar pantalla. Perdona. A ver, presentar Sí, sí, ahora. dale. Vamos a ver, no la miro, no la miro. Ahí está. Em, pues este es el, el diploma. em, Se los voy a leer. Dice Escuela de Ingeniería en Ciencias y Sistemas. Otorga el presente diploma a César Dionisio Sasso Mayín por su participación como conferencista en el rol de la ingeniería de datos en la inteligencia artificial, apoyando el proyecto de desarrollo de transferencia tecnológica de la Escuela de Ingeniería en Ciencias y Sistemas de la Facultad de Ingeniería, Universidad de San Carlos de Guatemala. Acá faltan las firmas del director de la escuela y del coordinador de tutores, porque tengo que subir este video para que me lo puedan firmar. Pero ahí gracias César por tu tiempo, eh, y a ustedes compañeros por la atención. No sé si alguien tiene alguna duda. Creo que acá dice, ¿podrías recordar en qué herramientas entrenam- entrenamos para poder ingresar al rol de ingeniero de datos? Dice Lester. Sí, sí, el lenguaje les había dicho que Python con la PySpark y saber SQL, ¿verdad? Bases de datos, algunas herramientas de procesamiento de datos. De hecho, los frameworks, como les dije, va a depender mucho del tipo de negocio, pero sí, en últimamente sí se ha estado utilizando algunos. Por darles algunos nombres, podría comentarles Kedro, es un framework justamente para procesamiento de datos. Y también tenemos otro que de hecho no es muy utilizado, que se llama Prefect, pero también he visto que se utiliza mucho últimamente. De acuerdo, muchas gracias. No sé si alguien tiene alguna otra pregunta. Si no, compañeros, pues acá dejamos este espacio y nuevamente muchas gracias, César, por tu tiempo, por lo que invertiste en esta conferencia y para preparar el material también. Muchas gracias, te lo agradecemos. Y si no hay nada más, compañeros, pues que pasen una feliz tarde.